Bien, Ángel García Banch nos acompaña. Bueno, Ángel, muchas gracias, ¿no? Yo creo que Gracias a ustedes. entremos para ganar el tiempo de lleno. ¿Qué piensas tú? ¿Quiénes pueden beneficiarse? ¿Qué significa este nuevo esquema cambiario? ¿Cómo funcionarán las subastas? ¿Hay el número de divisas suficientes? ¿Pueden participar todos, en definitiva? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sabemos muy poco acerca del nuevo régimen cambiario porque no ha salido en Gaceta el nuevo convenio. En ese sentido, lo que está abierto el escenario es para especulaciones. Yo creo que esto puede ir desde una unificación cambiaria hasta un cambio cosmetológico, Sí. en el contexto de lo cual simplemente no cambie absolutamente nada. Las incógnitas están allí. El dólar de 10 bolívares, el Sí. dólar mafioso, el dólar de sobrefacturación, el dólar con base al cual se hacen multimillonarios grupitos a costa de 31 millones de personas y a costa de la hambruna que se está viviendo en el país. ¿Va a seguir existiendo o se acabó? Porque se mencionó, Nicolás Maduro mencionó, que los tiempos de Cadivi, de Cencoex, ya se acabaron. Ahora, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Que el tipo de cambio de 10 pasa al DICOM o que pasa a 50 bolívares o que pasa a 1000 bolívares? ¿A cuánto pasa? No se ha dicho absolutamente nada. Por otro lado, tampoco se ha dicho nada acerca del DICOM, cómo va a operar. El DICOM es un mecanismo que tiene su tasa de cambio fija arbitrariamente por el Estado. Es decir, no permite que la tasa de cambio se ajuste tal que aparezca una oferta privada y se iguale oferta y demanda. Simplemente hay racionamiento. Entonces la pregunta es, ¿va a ser el DICOM flexible? Independientemente del punto de partida, si arranca en 1.500 bolívares o 1.600 bolívares, como se escuchan rumores, la pregunta es, ¿va a ser flexible? Porque si no es flexible, entonces simple y llanamente vamos a caer en lo mismo, va a haber racionamiento, entonces va a haber todos los problemas de escasez que conocemos. Ahora, pero al final de cuentas, Ángel, el Estado sigue teniendo el monopolio de las divisas, el Estado es el que va a distribuir, el Estado es el que establece las reglas del juego. La subasta, ¿cómo va a ser? Por ello la pregunta, ¿quiénes participan? Decían, todos los sectores participan, pero ¿quiénes? Porque a veces algunos sienten que hay ciertos grupitos muy pequeños o ciertos factores de la empresa privada, pero muy reducidos, que tienen eventualmente acceso a algunas divisas, más no el conjunto. Hay un informe ayer que presenta con Industria el informe de coyuntura y realmente es deplorable y lamentable la situación de la industria nacional. Sin lugar a dudas, si es una solución para grupitos, factores de poder que van a hacerse de un dólar más barato que el del mercado negro y con ello hacer un diferencial, entonces seguimos en lo mismo, seguimos en escasez, hambruna, inflación desbordada, impresión de dinero para financiar el déficit, un conjunto de males bien conocidos. Entonces, esa es la gran incógnita, si se va a permitir que la tasa de cambio de ICOM se ajuste y si va a desaparecer la tasa de 10 bolívares. ¿Por qué esto es importante? Porque si la tasa de ICOM se ajusta, entonces es cierto lo que tú dices, el monopolio de la oferta de divisas en Venezuela existe en manos del Estado hoy en términos de la generación. Pero hay que recordar que los venezolanos tienen un año del PIB, un año del Producto Interno Bruto afuera, por lo menos 250.000 millones de dólares afuera. Así que si se dieran las condiciones, aquí podrían entrar capitales. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones? Bueno, las condiciones usualmente que los inversores reclaman son una relación riesgo-rendimiento en términos de divisas que sea superior a la de otros países, a la de Colombia, a la de Perú. Entonces, Venezuela... Y certeza jurídica, ¿no? Que tengas la seguridad que no te va a afectar tu producción y que además no te van de repente por el capricho o la discrecionalidad de un funcionario a expropiar porque me da la gana. Exactamente. ¿No? Eso tiene que ver con el perfil riesgo-rendimiento. Venezuela es un país que se caracteriza por la ausencia de seguridad de la persona, de los bienes y de la propiedad. Lo que Thomas Hobbes llamaba el leviatán, que es lo mínimo que tiene que garantizar el Estado. Es un país donde expropian, es un país donde confiscan, es un país donde cambian las leyes a cada rato, es un país donde no hay acceso garantizado a los recursos, no hay un sistema de mercado funcionando y por supuesto es un país con altísimo riesgo. Pero más allá de eso, ¿cuál es el rendimiento en divisas? Si el rendimiento en divisas no compensa ese riesgo, aquí no van a entrar dólares. Claro. Entonces, ¿qué sería lo lógico? Lo lógico hacer sería tomar un conjunto de medidas para garantizar la seguridad de la persona, de los bienes y la propiedad y garantizar, digamos, un nivel de riesgo
bajo y un nivel de rendimiento acorde con ese riesgo en términos de divisas. Pero eso supone un cambio de gobierno hoy por hoy. Ahora, tú no sabes además cuál es el volumen de divisas que tendría el gobierno para ir a ese sistema o a ese sistema de 2 subastas semanales. ¿Cuánto posee el Estado para asignar? Porque el Estado es el que liquida en el exterior, no son los empresarios. Los empresarios pagan aquí en bolívares el cambio que establezca el gobierno en ese sentido. Ahora, ¿cuánto hay? Hay un pote. ¿Cuánto tiene el pote? Bueno, además de la Gaceta y el nuevo convenio cambiario, requerimos también que los ministros de la Economía expliquen al país. Y, por supuesto, el Banco Central de Venezuela. Eso todavía no ha ocurrido, lamentablemente. Digo lamentablemente porque la gente está esperando esas decisiones esa información para tomar decisiones de precios, de salarios, de producción, de inversión, de compras, etc. Entonces, el país está paralizado y totalmente paralizado en buena medida para un conjunto de sectores distintos al alimentario y al de los fármacos. Está paralizada las ventas, etc. Entonces, con respecto a la cantidad de divisas, nuevamente, ahí vuelvo al punto. Si la tasa de cambio se permite que se ajuste, va a haber divisas. ¿Por qué? Porque un salario mínimo con bono de alimentación puede ser $150 como puede ser $50. A la tasa del mercado negro, la tasa de Cúcuta, son $50. Y eso es muy inferior, es una quinta parte de lo que uno observa en promedio en la comunidad andina, en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia. Entonces, obviamente, muchas transnacionales que tienen plantas de producción aquí, tienen activos fijos, podrían tomar la decisión de pasar parte de la producción de sus marcas y de sus productos que ya están registrados en la comunidad andina para ser producidos en Venezuela, si, por supuesto, hay un mecanismo de acceso legal a las divisas y a un tipo de cambio que se ajuste como para generar estos incentivos. Entonces, todo depende si se ajusta o no la tasa de cambio. Sí, y de eso, como ciertamente tú lo dices, no se ha dicho absolutamente nada, pero la impresión general que tiene, por ejemplo, la gente pues, que se ocupa de los temas o sencillamente la gente que lo siente pues, cotidianamente, es que la inflación va a seguir subiendo, que el desabastecimiento va a mantenerse y que además, hablando de cambio, esa tasa paralela, ese dólar paralelo, también ya comienza a recuperar otra vez su espacio. Hubo la caída momentánea que algunos la atribuían al pago del impuesto sobre la renta, pero ya comienza a repuntar otra vez. Es decir, que va a seguir ese dólar paralelo marcando la pauta. Sí, ese es el tema de la credibilidad. Ese es el tema de la credibilidad. La credibilidad es fundamental porque cuando hay credibilidad, los hacedores de política económica pueden lograr grandes cosas. Pueden, con su solo anuncio de política económica, generar expectativas favorables de inflación baja, de forma tal de que los precios se fijen, digamos, acorde con esa baja inflación. Igualmente los salarios y la conformación del portafolio sea la más deseable para el país. Pero cuando se pierde credibilidad, entonces aún se quieren hacer cosas buenas, se quiere rectificar, nadie les cree. Y eso es lo que está pasando ahorita. Yo levanté en el Twitter una encuesta y muy poca gente creía en este ajuste que se está planteando. En suma, no hay que generarse demasiadas expectativas. Por ahora no, porque la mejor expectativa es que nos podemos formar. Hay que esperar la semana que viene a ver. Sí, la mejor expectativa que nos podemos formar es que se repita lo que se viene dando en los últimos 4 años. Puras medidas cosmetológicas sin que se vaya a resolver el problema de fondo, que sería una unificación con levantamiento de controles de cambio y precio. Bueno, Ángel, muchas gracias por todo el abordaje de este tema. Muy amable, renovada invitación para Ángel. A una próxima oportunidad hacemos una pausa y al retorno del segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.